Vamos a comenzar con la segunda parte de este curso, es decir, el segundo módulo, que corresponde a pues algo de generalidades que requerimos para entender lo que es el cómputo científico y de hecho cualquier cálculo numérico en una computadora. Para esto, para el cálculo o el cómputo científico, que todavía es mucho más complejo que un simple cálculo, eh, aquí lo tienen, cálculo numérico, cálculo simbólico, todas esas cosas corresponden al cómputo científico, cálculo estadístico, en paralelo. Esto es bastante importante porque se pueden desahogar problemas complejos y laboriosos en poco tiempo. Procesamiento de imágenes y procesamiento de audio, pues ¿quién puede negar la importancia de este tipo de cómputo científico? Actualmente, pues imágenes y audios se manejan de una manera exhaustiva, tanto por los usuarios como por los científicos o ingenieros o técnicos. Y bueno, otra cosa también importante en el cálculo científico es la precisión arbitraria en los cálculos numéricos. Eso son cosas que tenemos que entender y entonces para eso está este tema de generalidades. Bien, entonces los cálculos se hacen a través de lenguajes uh-huh, o de plataformas que son más complejas que simplemente un lenguaje, que son los sistemas de cómputo algebraico, que en inglés se denotan así, se escriben así, Computer Algebraic System. Entonces tenemos aquí una descripción que para nada que se intenta hacer exhaustiva, simplemente es una descripción ni incluyente de todo lo que hay actualmente, simplemente lo ponemos como ejemplos de los que más, pues de los que más me acuerdo y de los que más he usado en algunos casos. Por ejemplo, está en los lenguajes. Primeramente, ¿por qué los separamos así en lenguajes y sistemas de cómputo? Pues porque estos son más completos que el lenguaje mismo, aunque a veces es mucho más rápido hacer un cálculo numérico en un lenguaje que se ha compilado que en uno interpretado. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero volvamos al asunto. Entonces, los separo así porque los sistemas de cómputo algebraico permiten hacer este tipo de, de cálculos o de estudios, cálculo numérico simbólico, es decir, hacer integraciones derivadas en forma precisa, no numérica, en forma analítica casi, simbólico, por eso se le llama así. Es muy diferente a decir que 3.5 más etcétera más 0.1 es 3.6, es diferente a decir x más y al cuadrado es x cuadrada más 2, etcétera. Entonces, a eso se refiere. Y estos sistemas de cómputo pues tienen la posibilidad de hacer todo eso. Matemática es uno de ellos, de hecho en este lenguaje es que estamos escribiendo estos módulos del curso, de los cursos ABC. Entonces otro es MATLAB. MATLAB por sí mismo, la versión que se vende, no contiene todos los módulos adicionales que se requieren para hacer un verdadero caso. Sin embargo, es un estándar, el MATLAB es un estándar mundial. Entre matemática y MATLAB están las dos vertientes ahorita que en mi opinión son más conocidas. Hay otras pero cuestan dinero, ¿verdad? O sea, eso hay que comprarlo. Hay otra manera de hacer cálculo simbólico y cálculo numérico, es decir, cómputo científico. También esta cuesta, Maple o Maple. Una advertencia, yo voy a veces usar una palabra en inglés y otra palabra españolizada en inglés, así que, porque a veces se usa así,
sobre todo aquí en México. Decir maple en vez de maple o etcétera. Es decir, se lee tal cual como se escribe. Así que a veces lo haré en inglés o a veces no sé, o sea, según se dé la circunstancia. SageMath este es otro sistema que es gratuito. Maple ese cuesta. SageMath es gratuito y salió justamente para hacer un contrapeso a Maple, a MATLAB y a Matemática que pues cuestan y esto pues está en un open source. Máxima es otro que viene muy atrás, es de los pioneros en el cálculo simbólico. Yo lo recuerdo por allá por el 1985, pero se llamaba Máxima, no era su nombre exactamente así, pero de ahí derivó a Máxima. Y pues comenzaba, de hecho había sido antes, pero bueno, Máxima se dio a conocer por ahí. R es un lenguaje también, pero que puede tomarse como un CAS si le ponen módulos adicionales. Entonces, y sobre todo está dedicado, o sea, tiene especialidad en estadística. Sin embargo, también es gratuito y puede hacer mucho por, por uno, por los lenguajes y sobre todo que tiene la gran ventaja de que como SageMath y Máxima también es gratuito, o sea, bueno, es abierto, entonces pues se pueden bajar simplemente de la red y se instalan eh, para el sistema operativo que se esté manejando. Bien, esos son los que pueden realizar todas estas cosas que están aquí, pero claro que mucha barca poco aprieta a veces y no resultan tan rápidos estos sistemas como algunos lenguajes que son compilados, como por ejemplo Fortran, o como por ejemplo C, C++, que son lenguajes ya viejos. Pues no, el más viejo yo creo que es Fortran. Ese ha sido un caballito de batalla bastante duro de matar, que ha sobrevivido y ha luchado y sigue siendo uno de los estándares en cuanto a lenguajes compilados para cálculos numérico exclusivamente. Es un demoledor de números. El BASIC es una cosa que se hizo como para alumnos que querían aprender a programar. Y se hizo siguiendo un poquito la idea de Fortran. Algol. Algol es un lenguaje, les pido que disculpen mi ignorancia sobre la situación actual de muchos de estos que les voy a mencionar, porque no sé si sobreviva todavía. Algol viene de Algorithm Language, es decir, ese es el apócope de eso. Fortran no lo he dicho, pero dice, se formó por Formula Translation y de ahí se tomó el nombre de Fortran. En fin, pero estábamos con Algol. Algol es un lenguaje basado en algoritmos que salió por allá por los 70s, si mal no recuerdo. A 68, 60, sí, por allí. Entonces, no sé cuál haya sido. Cuando salió, yo lo llegué a conocer, realizaron dos, tres programitas y punto, pero no le seguí la historia. Bueno, pues ¿quién no conoce a C++? Es un lenguaje bastante versátil y bueno, pues lo ponemos dentro de puede pasarse acá, en fin, puede haber diferentes maneras de interpretar esto que yo pongo aquí como lenguajes y sistemas de cómputo. O sea, esta es una apreciación particular de mía, o sea, tomo responsabilidad sobre eso. Ensamblador es un lenguaje de máquina, es un lenguaje que como vamos a ver es
de bajísimo nivel. Y desde ahorita digo, permítanme decir eso, los lenguajes de alto nivel y de bajo nivel no quiere decir que sean mejores o peores que uno que el otro. No, no. Quiere decir simplemente que se interpreta así. Un lenguaje como este, que es el ensamblador, es de bajo nivel, no porque sea malo, no, sino porque se acerca más al lenguaje binario que usan los procesadores numéricos. Por eso, por esa razón, un lenguaje como Fortran, como el BASIC, etcétera, varios de aquí de la lista, eh, es de alto nivel. Algunos investigadores también lo piensan o toman al C++ o C como un lenguaje de alto nivel. Yo lo tomo como un lenguaje al C, como un lenguaje casi acercándonos un poquito al medio nivel, porque como les decía hace ratito, es muy, muy, muy versátil, puede realizar muchas operaciones con el procesador y con los periféricos que no se pueden realizar fácilmente con Fortran o con algún otro. Entonces, en ese sentido yo lo pondría un poco más cercano a medio nivel. Y volviendo entonces a la idea de por qué bajo nivel, y eso se le dice así, bajo nivel porque puede hablar casi como el procesador numérico. Alto nivel porque puede hablar como el usuario casi, más que como el procesador. Y si me aceptan eso, pues entonces C sería un poco abajo del Fortran porque yo lo pondría un poquito más abajo. Ese se puede meter mucho al procesador, pero también puede ser de alto nivel. Es decir, este es por eso digo que es muy versátil el C. Puede hacer ese intercambio rápido, puede moverse hacia abajo, hablar con el procesador y lo mismo hacia arriba con el usuario. Lisp es un lenguaje que se intenta para hacer inteligencia artificial. De hecho, Máxima y algunos de los lenguajes de acá están basados en alguna parte con Lisp. El Python, bueno, pues también ya ha surgido recientemente. Java, Pascal. Pascal es uno del. Java está dirigido hacia aplicaciones en principios. Pascal es un lenguaje pues ya viejito también, y lo mismo que el COBOL, que su principal idea era hacer administración. Bien, aquí los tienen, entonces y les repito, no es una lista exhaustiva, es una lista nada más que nos permite dar una idea aproximada de lo que eh, tenemos al alcance. Bueno, entonces vamos a ver qué significa lenguajes compilados e interpretados. Entonces, volvamos a hacer la separación, compilados e interpretados aquí. Y lo de interpretados quiere decir que requieren un intérprete o el intérprete lo que hace es, en mis palabras yo diría, es una compilación por línea. Mientras que estos de la izquierda, los lenguajes de la izquierda, requieren un compilador y un programa fuente que se realiza normalmente en cualquier procesador de textos o libre, etcétera. Se realiza una serie de líneas que indican comandos hacia la parte abajo, o sea, hacia el procesador. Y esos comandos, primeramente se revisa esa lista que es el programa fuente. Por ejemplo, lo hace BASIC, lo hace Fortran, lo hace C, Pascal, etc. Vamos a pensar, Fortran. Entonces necesitamos un archivo, usualmente lleva la extensión .f, la extensión F. O sea, entonces mi programa .f ese lo tengo que escribir en algún procesador. Si uso esto, Visual Fortran, pues Visual Fortran ya trae su propio procesador, etcétera. Pero si no, si tengo Fortran solamente de comando en línea, pues tendré que usar algún otro procesador. Y aquí yo les recomiendo que tengan precaución porque hay procesadores que meten instrucciones no visibles y que
pero que las llega a detectar el compilador y las detecta como un signo extraño al lenguaje. En fin, de esto podríamos hablar posteriormente, pero ahorita permítanme explicar así que la diferencia entre lo que es el compilador, los lenguajes compilados y los interpretados. Entonces necesitamos ese programa fuente que pasa a compilarse y a ser revisado en la sintaxis, y una vez que pasen las dos pruebas, se da el visto bueno escribiéndose un sistema, un archivo objeto que se va después a hacer se va a ligar, se va a juntar con otras librerías, así se les conoce, donde están módulos requeridos para hacer los cálculos que se le pide al procesador. Y finalmente, después de ese proceso, sale un exe, si estamos trabajando en MS2 o en Windows, y etcétera, sale un programa que se puede ejecutar en el sistema que estén usando, y en el sistema operativo que estén usando. En cambio, los interpretados son de línea en línea y sobre todo usualmente vienen, por ejemplo, Visual Basic, pues su nombre lo dice, tienen un sistema, una interfaz donde pueden manejar un editor, pueden hacer la compilación, pueden ver el resultado directamente. Esto de los programas visuales nos acerca a la idea de los sistemas de cómputo, los CAS, que tienen integrado ya todo ese proceso. Y, y pues entonces se hace línea a línea, la compilación o la interpretación, como le dicen. Entonces, línea a línea se da la idea de si está correcta la sintaxis y si se puede ejecutar. Bueno, esa es la diferencia entre lenguajes compilados e interpretados. Y claro, vámonos a los que vamos a estar usando. Nosotros vamos a estar usando aquí matemática, pero, pero pues cada quien tiene su santo preferido. Hay gente que les gusta más Maple, hay otros que les gusta Fortran. MATLAB es muy popular, muy popular, etcétera. Pero observen, cada quien pues da su punto de vista. Eh, Permítanme, vamos a ejecutar esta instrucción y para poder ejecutar esta otra. Bien, aquí tenemos lo que pues Maple habla de sí, ¿verdad? Es decir, lo que Maple habla de sí misma, pues entonces nos da, pues cada quien le reza a su santo y pues nos dicen maravillas y más maravillas de lo que hace Maple. También Fortran pues tiene sus seguidores y bueno, cada quien hace uso de las del último grito en la tecnología. Sobre todo Fortran aquí, por ejemplo, lo anuncia mucho para las tarjetas gráficos, por los procesadores gráficos y para los cálculos en paralelo. Mm, MATLAB también pues no se queda atrás, es muy popular, les repito, es una de los estándares ahorita en el mundo para trabajar, para dar a conocer cálculos numéricos, que también pues entonces tienen sus seguidores. Y matemática pues igual, matemática también hace lo mismo. Estas son copias de sus páginas, ¿no? Así lo pueden ver. Entonces aquí está Wolfram. Mm, Este es el sistema que estamos usando en realidad. Y pues tienen muchísimas opciones que como un lenguaje real del mundo, es decir, el inglés, el español, el ruso, etcétera. Todos los lenguajes tienen esta cosa en común. Los usuarios no los usan del todo. O sea, llegamos a usar nada más
dependiendo de muchas cosas, pues un porcentaje pequeño de las posibilidades del idioma. Y lo mismo sucede en los lenguajes numéricos, o sea, realmente no se usan todas las posibilidades que puede brindar el- el lenguaje. Bien, por ejemplo, pero los lenguajes, los sistemas de cómputo algebraico, bueno, tienen algunos aspectos que realmente sí llaman mucho la atención, es decir, no es posible encontrarlos en sistemas súper especializados para números como Fortran. Mm, Aunque, bueno, pues Fortran tiene algunas posibilidades de cálculo a precisión arbitraria, pero hay que incorporar módulos y hay que incorporar algunas otras cosas que no son naturales, entre comillas, al sistema. Y cosa que aquí sí lo tenemos, es decir, en los sistemas algebraicos para el cómputo, si los tenemos, por ejemplo, aquí en matemática. Observen, observen, voy a borrar esto y a escribir pi, que como es la representación del número 3.1415, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos da pi. Nos da pi y no nos da el 3.1415 que esperábamos o que podrían haber esperado muchos de ustedes. No, no nos lo da escrito tal como nosotros lo escribimos en el pizarrón. ¿Por qué? Pues porque nos lo está dando con la precisión infinita que debe ser. Otra cosa es decirle, dame la representación numérica a cierto número de cifras que tiene pi en este sistema. Ah, bueno, esa es otra cosa. Entonces, ahora sí, 3.1415.9. Ah, pero no lo quiero así, quiero a 50 cifras. Bueno, pues entonces los tienes a 50 cifras. Que las quiero a más, pues le pongo un número mayor aquí. Que lo quiero a precisión infinita, pues le pongo nada más pi. Eh, Estos son algunos aspectos en fin, solamente es como para lanzar un anzuelito hacia al que esté viendo para involucrarlo un poco en este tipo de sistemas. Otro es, se puede manejar sonido, se puede manejar video, de hecho, imágenes y sonido y audio se pueden manejar. Observen esto, aquí no voy a explicar ahorita qué significa esto, nada de esto ahorita, simplemente observen el resultado. Voy a borrar esto para rehacerlo. Observen el resultado, entonces, listo, el sistema nos responde con esto, pero ¿qué? Esto es sonido, observen o escuchen. Paramos, nos está dando información, esta es la frecuencia de muestreo, este es el tiempo total de duración, en fin, esas son cosas que pues la gente que se dedica a eso lo entenderá, pero bueno, continuamos. Nosotros nada más que estamos ilustrando algunas de las cosas que pueden hacerse en sistemas como estos. Vamos a lo nuestro, entonces procesadores centrales. Mm, Hablamos de los CPUs, Central Processor Units. Bueno, esto hay que imaginarlo, o al menos así lo explico yo, hay que imaginarlo como una colección de celdillas. Una colección de celdillas. Aquí están 32 celdillas dibujadas, 32 nada más, a lo que le vamos a llamar una palabra. Entonces ahora piensen en colecciones de palabras, es decir, una de estas, otra aquí abajo, o al lado, o arriba, o en un cubo, en fin, pero siempre por este tipo de 32 celditas. Y luego otro bloque de 32 celditas. Y luego otro bloque y así sucesivamente hasta que pues se acabe la posibilidad física de poder tenerlas. Entonces, así lo podemos imaginar, ese es un CPU. Eh, Actualmente ya los CPUs manejan 64 bits, no 32, pero aquí vamos a hacer el ejemplo con 32 nada más, que antes, hace como 10, 15 años, no sé, bueno, por los
noventas todavía era bastante empleado. Eh, Bien, entonces esto es una palabra 32 bits. Y actualmente, repito, entonces es el doble, 64, ¿eh? Para que lo tengan presente. Bien, ¿y bits por qué? Bueno, pues porque a estas celditas le vamos a llamar pues la representación gráfica de un bit. A estas celditas no lo podemos, esto es para dibujarlo, para tener una idea de lo que puede ser realmente un procesador. Pero pues un procesador no, vamos aquí, es decir, son corrientitas eléctricas. Esto empieza a cambiar actualmente, pero permítame, todavía tenemos esa forma de trabajar en una computadora actual. Son corrientitas eléctricas, pues, es decir, circuititos donde pasa o no pasa una corriente. Podríamos decir entonces, si pasa la corriente o si está encendido el circuito, le ponemos una flechita hacia arriba. Este también estaría encendido, pero este de acá no. Entonces, este circuitito o esta corrientita o este alambrito que está dejando pasar corriente, es exactamente esto, un bit. Y un bit, por cierto, déjenme decirlos, es el apócope también de binary digit y pues bits es el plural. Bit es binary digit, ¿no? Ok, entonces, y así lo representamos pues en forma de celdilla o de celdita o de cuadrito. Pero en realidad es un circuitito, o bueno, lo podemos ya empezar a manejar así, como un circuitito donde pasa o no corriente. Y si pasa, entonces tienes las dos posibilidades, o pasa o no pasa corriente. Si pasa, le damos una flechita hacia arriba o le ponemos un uno mejor. Si pasa, le ponemos un uno. Si no pasa, entonces le ponemos un cero. Y así sucesivamente, cero, cero, no pasa, no pasa, sí pasa, no pasa, etcétera. Entonces, cada celdilla va a tener asociado un sí pasa corriente o no pasa corriente, o un uno, 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 o cero, cero, uno, cero. Y entonces, los binary digits ahora son entonces una colección de ceros y unos. ¿Mm? Ceros y unos, una posibilidad o la otra, una posibilidad o la otra. Y 8 bits es lo que forma un byte. Entonces, 8 bits, uno, 2, esto se ha mantenido siempre. Y byte, pues es la medida en la que usamos, la unidad en la que usamos las medidas de memoria de la computadora que estemos usando o de la capacidad de almacenamiento, en fin, es decir, ya es la unidad por estándar para usar, para dar una idea de la cantidad de almacenamiento que se tiene. Y bueno, pero déjenme decirles esta otra información. Esto fue una noticia de 2019, en enero salió esta noticia, donde nos dice que IBM lanza la primera computadora cuántica comercial de la historia. Esto tiene que ver con pues, una forma radicalmente diferente de representar bits, porque y de allí viene también es un parteaguas porque el procesador no va a tener la cantidad de bits que se manejan usualmente como 64 o 32, no, sino que va a tener ya la posibilidad de manejar una cantidad grandísima de bits por la siguiente razón, porque ya es una computadora cuántica. Entonces, aquí le dice lista para su uso comercial. Eh, pero, en fin, o sea, permítanme decirles eso. O sea, estábamos hablando que hasta ahorita la mayoría, pues que todas, digamos, excepto las cuánticas, como esa que acabo de mostrar, todas tienen este uso de los bits. Pasa la corriente o no pasa por un circuitito o por un alambrito. Y
con este modelo construimos posibilidades de circuitos. ¿Cuántos circuitos? Pues los que más se puedan construir, entre más chiquitos mejores porque caben más. Y así hemos ido de 16 bits a 32 bits, ahora 64 bits, que es lo doble, que ya es bastante, bastante poder de cálculo. Sin embargo, pues todavía está limitado 64 bits, es decir, no se puede poner más. Pero la idea de la computación cuántica es totalmente diferente, porque allí, en vez de usar corrientitas de que si pasa o no pasa, se usa el spin de un electrón. Y pues como se puede recordar de los cursos de física, los electrones giran, rotan sobre sí mismos, generando una corrientita, un campo magnético chiquito que se llama el spin. Es en pocas palabras, es decir, esto que en realidad estoy eh, pasando muchos detalles, pero no me quiero meter en eso, simplemente quiero hacer la representación. Entonces el electrón tiene un spin que puede estar arriba o puede estar abajo, es decir, puede estar en esta posición o puede estar en esta otra. Nada más hay esas dos posibilidades y por lo tanto, pues esta idea de tener esas dos posibilidades para representar bits, pues está a la mano, está desde hace mucho tiempo, pero la dificultad es hacer la computadora, hacer el procesador pues parece que ya se ha empezado a hacer. Y eso permite tener procesadores enormes porque la cantidad de electrones que se pueden manejar es increíble. O sea, bueno, es muy, muy, muy grande. Y esto pues posibilita el uso de procesadores de CPUs que tengan miles de bits disponibles para una palabra. Entonces sí es un salto cuántico allí el uso de de las computadoras cuánticas con respecto a las computadoras convencionales, que son las que estamos manejando. Bueno, entonces vamos a ver a la representación de enteros. Eh, ¿Por qué hacemos esto de representación de enteros? Porque acabamos de decir que tenemos solamente pues una posibilidad de tener aquí un cero, otro cero, es decir, un uno por aquí, entonces acá habrá un uno, luego otro uno y un cero y así mm, posibles conjuntos de ceros y unos entreverados uno con los otros. Y eso nos permite representar números si recordamos estas reglas. Entonces vamos a decir, vamos a la base decimal, que es la que usamos en las primarias. ¿Sí? 58.107. Esto quiere decir que hay 7 unidades, 0 decenas, un millar, y etcétera, así nos vamos. Entonces, eso se representa en forma más técnica así. Es decir, 7 por 10 a la 0, que son las unidades. Después, a eso le sumamos 0 por 10, que son las decenas. Después las centenas, ¿verdad? 1 por 10 a la 2, que son las centenas, y después los millares. 10 a la 3 son los millares y 8. Y así nos vamos. Entonces, pues de esa manera construimos los números decimales que manejamos todos los días. Usando la base 10, por eso se le llama base decimal. Y aquí lo tenemos, miren, este es el cálculo. 7 por 10 a la 0, a eso le sumamos el 0 por 10 a la 1, a eso le sumamos el 1 por 10 a la 2 y así. Y el resultado pues es lo que esperábamos, claro. Pero así lo escribimos, entonces estamos tan acostumbrados a escribir así los números, uno pegadito, un dígito pegadito al otro, que, que no tomamos en cuenta que en realidad representa esto, esa suma. Bien, ¿esto se puede hacer con otras bases que no sea binaria, que no sea decimal? Sí, sí se puede hacer. De hecho, aquí tienen el ejemplo, que el número que acabamos de construir con la base decimal en este ejemplo, en el ejemplo previo,
puede escribirse de esta manera en la base 2. Se puede escribir en binario. Oh, ya estamos pues, entonces empezando a conectar posibilidad de representación en un procesador como este de acá, números que los conocemos muy bien en su base decimal. Bueno, ¿cómo procedemos a esto? Pues haciendo la misma idea. O sea, procediendo de la misma forma. Ahora simplemente cambiamos la base, ¿verdad? En vez de 10, ahora es 2. Y los bits, ahora los dígitos binarios, van a ser entre 0 y 1. Acá los dígitos decimales corren entre 0, 1, 2, 3, 4 hasta 9. Siempre son menores que la base. Siempre corren desde el 0 hasta un número menor que la base. ¿Mm? Son menores que la base. Eso tiene su explicación. Luego, ahorita lo damos. ¿Por qué siempre llegan hasta la base menos 1? O sea, si B es la base. Entonces llegan hasta, en este caso, pues hasta de 0 y 1. No pueden ocupar más. Bien, entonces aquí, por ejemplo, esto es 2 a la 0. ¿Sí? Este es el primer 1 que está aquí. Después a eso le sumamos un 1 que viene acá. Es este, por 2 a la 1. Luego viene el 2 a la 2, pero esto es 0. No está. Después viene un 1 por 2 a la 3. Después otro 1 por 2 a la 4, etcétera, a la 5, a la 6, a la 7, al 8 no está, pero ¿por qué es este 0? Corresponde a este 0, entonces no lo ponemos. Bueno, no lo puse. 10 a la 9, etcétera. Y así, y resultado, pues aquí hacemos el cálculo y el resultado pues obviamente es lo que esperábamos, el mismo número en forma decimal, en representación decimal. Pues podemos usar más la hexadecimal. Esta es útil, bastante útil. La hexadecimal, entonces si vamos a usar base 16, si vamos a usar base 16, pues entonces los dígitos que tendremos hexadecimales pues deben correr hasta 15, ¿de acuerdo? Porque es uno menos que la base. Es decir, entonces podemos usar la representación de 0, 1, 2, 3 que tenemos usual para la decimal hasta el 9. Y después, ¿qué hacemos con el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y 15? Ah, pues les asignamos letras. El 10 es el A, el B es el 11, 12, 13, 14 y 15 el F. ¿Mm? Bueno, entonces ya están los dígitos hexadecimales 0, 1, 2, 3, 4, 9. Luego A, B, C hasta F. Esos son. Y ahora pues entonces hacemos la misma operación. Entonces empezamos con la base a la 0. Y a eso le ponemos un B, que es el 11. Ok, 11. Aquí está. Después seguimos con el F, que es 15. Aquí está el F, que es 15 por 10 a la 1. Después el 2, ese es bien conocido, está por ahí, siempre lo hemos manejado, por 16, que es la base, a la 2. Y finalmente el 14 por 16 a la 3, al cubo, pero es la E, el dígito correspondiente. Entonces, hacemos esta cuenta aquí y tenemos que es el número que nosotros andamos buscando arrastrando desde el principio. Quiere decir que entonces 58.107 en base decimal se puede escribir en base hexadecimal como E2FB, en base hexadecimal. Entonces, como ven, estos ejemplos muestran cómo usar una base para representar otro número y los algoritmos de suma y resta, bueno, pues tienen que adecuarse a la base que estén usando. Hay otra base también que tiene pues una cosa pues histórica, arraigo histórico, porque es la base vigesimal, la que se usa como base 20 que la usaron los mayas. Y aquí tenemos un ejemplo diferente a los anteriores. Aquí tenemos 88.997 en base 10.
Y eso lo podemos lograr en base vigesimal así, entonces con el 17 por 20 a la 1. Entonces, ¿qué es? 1, no lo puse. Por 20 a la 0, perdón, que es 1. Luego viene 20 a la 1 por 9, que es el número que le sigue. Después 20 a la 2, o sea, sigue 20 a la 2 multiplicado por 2, aquí está el 2. Y después viene 20 a la 3, que está multiplicado por un 1. Y el resultado, pues, es el número decimal que tenemos acá. Aquí simplemente es para conocer cómo, esta es una imagen muy conocida de cómo se usaban los números, cómo usaban los números los mayas, incluido el cero. La idea del cero, que es una idea que no estaba presente en las matemáticas del siglo XIV europeo, ¿verdad? Es decir, no estaba allí, también, pero sí estaba presente también en otras culturas, como por ejemplo en la hindú, ¿sí? Estaba presente. En Mesoamérica también. Bueno, está bien. Entonces, la representación de un entero en una base B dada cualquiera tiene esta forma. Aquí vienen los más, menos. Bueno, primeramente un signo, puede ser más o menos. Y empezamos con B a la 0, la base a la 0, con su representativo, con su correspondiente dígito. Luego viene otro dígito, el siguiente, por la base a la 1. Viene el siguiente dígito por la base al cuadrado y así sucesivamente. Vamos construyendo todo. Y entonces decimos que en la base B, la representación del número que tengamos aquí va a ser Bn, etcétera, veniendo desde la izquierda, B hasta llegar a B3, B2, B1, B0. ¿Correcto? Entonces, ahora, los dígitos aquí de base B, bueno, pues corren desde 0, 1, 2 hasta llegar a la base menos 1, que era lo que decíamos anteriormente. ¿Y por qué son siempre así? ¿Por qué siempre debe correr hasta la base menos 1? Por unicidad nada más. Si queremos que la representación sea única, es decir, que no haya dos, que un número tenga y solo una representación, entonces debemos pedir esto. De manera que si la regla se rompe, pues la representación ya no es única. Eso se puede hacer, vamos a dejar como ejercicio para que pues se constate que efectivamente la representación ya no es única cuando empezamos a romper estas reglas, es decir, cuando podemos poner B como dígito. Bien, ya, antes de terminar esta primera parte, ya vamos a terminar esta primera parte de las generalidades. Vamos a ver un ejemplo de una instrucción en ensamblador. A ver, supongamos que queremos darle la orden o un comando a un CPU que almacene que almacene un número de 8 bits en cierto registro. O sea, un número de 8 bits. Bueno, este procedimiento consta de 3. Primeramente tenemos la orden de mover a un registro algo. Es decir, mover a un registro algo. Tenemos que decirle qué registro. Y después que tenemos que decirle qué es ese algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, el código binario para la orden de mover es esto. Vamos a pensar, tenemos este es el código que nos indica mover, seguido del identificador de 3 bits para el registro, es decir, el registro que le estamos ya diciendo qué registro, el 000, que lo tomaremos como AL. Y por lo tanto, entonces, la orden de decir mueve al registro sería estos bits seguidos por esto, que es lo que tenemos aquí, miren. Es esto, aquí, con esta parte le estamos diciendo mueve al registro AL. Y ya no más falta decir qué. Entonces, aquí están los 8 bits que va a representar un número. Ese número es 97 en decimal. Y en hexadecimal pues es 61. Ok, entonces con esta orden ya le estamos diciendo al procesador en su lenguaje nativo, le estamos diciendo mueve este número 61 al registro AL. Bien, pero recordar tantos unos y ceros es complicado.
Entonces, pues la gente lo que ha hecho es decir, bueno, vamos a hacerlo más simple, de una manera que nos podamos acordar, para estar hablando un poquito con el procesador en su lenguaje. Así que el hexadecimal pues representa una opción más adecuada porque estos números en lenguaje, en base hexadecimal significa esto. ¿Mm? Ok, está 61 es el número, ya les había dicho yo, 61. Y pues esta es la orden para decirle muévelo al lenguaje. La otra parte, muévelo al registro, a L. Bien, entonces ya lo tenemos en una forma más recordable, más que se puede memorizar más fácilmente que el ceros y unos. Sin embargo, todavía se puede hacer más fácil. Por ejemplo, el ensamblador de la familia estos del 8086, ese ensamblador maneja esta instrucción como mov, o sea, mover. Así que tendríamos lo siguiente en el ensamblador, en este lenguaje ensamblador tendríamos esta instrucción. Mueve al registro AL el número 61 en X. O sea, 61 está en X. Entonces tiene que convertirlo el procesador a binario para ponerlo, meter en los bits, en los bits del procesador. Y eso significa mover el etcétera. Es el comando que realiza la misma operación esto. Y esto pues ya se puede recordar más fácilmente, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos que empezar a mover números en hexadecimal para poder, o bien darle la forma binaria de ceros y unos. Pero este es un ejemplo de cómo se fue avanzando, es decir, de cómo avanza del lenguaje más básico, más bajo, que sería este, a un lenguaje bajo también, que es el del ensamblador, de nivel bajo, y cómo nos vamos moviendo entonces hacia lenguajes que hablan más bien como uno, como el usuario, y esos son los de alto nivel. Es solamente esa es la diferencia entre unos y otros. No es que unos sean buenos y otros sean malos. No, no, no. Bueno, pues con esto vamos a dejar aquí pendiente. Terminamos la primera parte de estas generalidades y venimos a la siguiente.